Bueno, vamos de inmediato en materia y vamos con quienes nos van a acompañar en esta primera parte de este programa, que son ni más ni menos que Diana Fuentes. Diana, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Diana Fuentes, hoy en nuestro programa tuvimos la gran sorpresa de encontrar a una reportera que andaba diciendo de todo, entre otras cosas, se quedó mucho en la gente cuando decías un chingo de policías que andaban ahí. Diana Fuentes, académica, filósofa, investigadora. Eh, ¿Qué vimos? ¿Qué viste? ¿Qué experimentaste? Mientras damos tiempo a que David Pérez nos vaya preparando también un primer reporte de cómo vio en términos deportivos este primer partido de la selección mexicana frente a Sudáfrica. Diana. Pues fíjate Julio que yo, que estoy muy cerca del estadio, decidí que valía la pena andar en mi bicicleta y ir viendo lo que estaba sucediendo y luego se me ocurrió empezar a mandarles videos a mis amigos, por eso tenían ese tono, pero bueno, finalmente te los mandé a ti también sin calcular eso. Pero bueno, lo que vi en primer lugar, a mí me interesaba ver también qué tan fuerte era el operativo policíaco. Y bueno, pues agarrando Tlalpan de sur a norte, esto es un poco desde la zona de Huipulco, ¿no? Para tratar de ver cómo estaba. La vía, la arteria principal de esto Tlalpan, pues en un sentido estaba completamente liberada de sur a norte, excepto en la zona esta de Huipulco, pero pues si alguien, algún automóvil se integraba, no tenía ningún problema para allá. Y en el sentido opuesto, había un muy grande operativo policíaco, es decir, una cantidad de filas así enorme de policías a la altura en la que Tlalpan entronca con un puente que va a dar a Prolongación División del Norte. Y fue ahí efectivamente donde, hasta donde pudo llegar el contingente de la coordinadora que avanzó sobre Tlalpan, y a mí me parece que lo que es muy destacable, porque bueno, yo anduve por ahí, estuve recorriendo, viendo desde que llegaron y estuve un rato dándole vueltas, es que la coordinadora iba en una actitud muy organizada y en todo momento estaban haciendo llamados, ¿no? a sus contingentes para que no cayeran en ninguna provocación. Incluso, pues en esa estructura organizativa que tienen, también había mucho cuidado por tratar de ver y de aislar a los grupos que tuvieran la intención, desde sus propias filas, de provocar algún altercado con la policía. Entonces, así se sostuvieron, el contingente llegó, se instaló, y en medio, entre la valla policíaca grande que había y el contingente de la CENTE, había una ambulancia y también había evidentemente un operativo, supongo que de la Ciudad de México, o sea, personas vestidas de civil, ¿no? En medio, había gente que detecté que era pues de organismos de derechos humanos que llevaban chalecos blancos. Es decir, había toda la intención de tener como una especie de colchón en medio que impidiera, o que sirviera, ¿no? Como pues la posibilidad de verse que estaba claramente separado esto. Ahora, conforme fueron pasando los minutos o el tiempo, pues se fueron integrando otros contingentes que llegaron un poco más tarde, entre ellos contingentes pues de organizaciones de distinto tipo. Y estas, pues entre ellas algunos jóvenes, probablemente del Bloque Negro, probablemente de otro tipo de organizaciones que también están por la acción directa. Y estos fueron los que se instalaron enfrente de las vallas metálicas y fueron los que empezaron a lanzar cosas, y es a los que se ven las imágenes, cuando menos en ese punto de lo que sucedió, ¿no? Pero la verdad es que si lo calcula uno, ahí estábamos muy lejos del estadio todavía, es decir, ahí el estadio ni siquiera se alcanza a ver, ¿no? Y después de un rato, un contingente, que era el contingente que iba manifestándose en contra de lo que sucedió con el albergue franciscano, pues tomó la decisión de pasarse el puente, pasar un puente, y del otro lado cerrar el otro sentido de Tlalpan. En eso sí hubo más participación de un pequeño grupo del Bloque Negro, y eso sí se puso un poco tenso, porque lo que tuvieron que hacer fue parar, ¿no? El flujo de automóviles, con el riesgo que se corría con ello. Y bueno, no había operativo policíaco de ese lado. Eso sí pintaba a otro tipo de enfrentamiento, pero la verdad es que la CENTE en ese momento tomó la decisión de replegarse. Diana Fuentes, ¿qué nos dices respecto a esos dos escenarios? El de
los goles, la alegría, el fútbol, bueno, el fútbol mexicano luego inflado en estos términos, como nos dice David Pérez, con este espejismo que puede servir como levadura para inflar, de que ya vamos, ya ahora sí, vamos a pasar a otra etapa, pero el otro lado, el de las protestas, las movilizaciones desde anoche, la marcha de las madres, de las buscadoras de personas desaparecidas, hoy la manifestación de la CENTE, otras protestas también menores pero que convergieron. ¿Cómo leer esos dos Méxicos, Diana? Yo creo que pues se ha pensado o se suponía que un evento como este tenía que servir como escaparate a México en términos sobre todo económicos. A mí realmente una de las cosas que me ha causado una enorme indignación en los últimos días ha tenido que ver con investigar un poco sobre el volumen de ganancia que tiene la FIFA al organizar esto y cuánto de ello finalmente quedará en nuestro país. Es decir, en la balanza, cuánto habría de suponer también de beneficio relativo para nosotros. Y esto de suyo genera muchísima indignación, ¿no? Lo que pasa adentro. Ahora, pero con todo y ello, se supondría que habría un beneficio que entonces tendría que conllevar que hubiera, se produjera la imagen de un México que logra unirse en torno a la fiesta futbolera, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente las tensiones sociales que nuestro país contrae se expresan y ya lo hemos pensado, es decir, para sorpresa de nadie, ¿no? Yo he escuchado a sectores muy afines a la 4T insistir en la idea de algo que creo que a todos nos preocupaba, es decir, que esto se volviera escenario de una confrontación que sirviera como elemento de una provocación posible que animara a otros sectores de la vida política mexicana, particularmente de la oposición, para seguir bombardeando discursivamente al gobierno de la 4T. Sin embargo, ¿no? Me parece que lo que se ha visto, cuando menos hasta el momento, en lo que ha sucedido en estas horas fuera del estadio, ¿no? En lo que pasa en esas movilizaciones sociales, da cuenta de que por una parte sí se activan esos sectores que expresan esas tensiones, madres buscadoras, los padres de los 43, la coordinadora de trabajadores de la educación y otros sectores afines, quizá minoritarios, pero creo que es muy importante ver, Julio, que en realidad tampoco hemos visto, y por eso a mí me interesaba verlo directamente, no se ve que hubiese una fuerza social muy grande que de pronto no expresara un descontento que entonces sí que se volviera el escenario de una confrontación más fuerte. Dicho en otras palabras, creo que estas manifestaciones sí son expresión de tensiones y de adeudos y de problemáticas no resueltas por el gobierno de la Cuarta Transformación, pero también creo que lo que ha sucedido y lo que sucedió particularmente hoy en el posible enfrentamiento entre la policía y la gente da cuenta, por un lado, de la madurez con la que la gente también llega ahí y por el otro lado también que el gobierno se sostiene en no activar unas medidas represivas. Entonces, eso creo que es la expresión y sirve como un termómetro muy interesante de lo que está pasando en nuestro país. Sirve para mostrar que a pesar de los intereses injerencistas del exterior que podrían haber visto en esto un escenario y pueden seguirlo viendo en los días subsecuentes y semanas, un escenario para intentar, ¿no? Movilizar o activar otro tipo de cosas, lo tienen difícil porque no parece haber incendiado esto en ningún sentido que provocara para todos los actores involucrados, ¿no? Un efecto indeseable. Entonces, la verdad, yo me quedé con una sensación de que en este momento, a pesar de las escenas que pudiéramos ver, ¿no? Lo que sucedió, por ejemplo, los enfrentamientos más vistosos en este momento fueron los que sucedieron en una de las puertas del estadio
de los manifestantes que bajaron por Avenida del Imán y que eran mayoritariamente universitarios, entre ellos un grupo importante del Bloque Negro, y esas son las imágenes que más están ahora circulando, porque ahí la valla policíaca era bastante menor y pareciera que por un momento los tomaron por sorpresa, después mandaron mucho más refuerzos y entonces fueron replegando a estos grupos y Diana, además en realidad, perdón, ¿es de unos videos que tenemos de lo que estás hablando? sí, Vamos a exactamente. ponerlos mientras sucede y puedes ir, mira, están ahí y Sí, tú puedes ir narrando, sí. esto es en Avenida del Imán, que es la zona detrás, lateral detrás del estadio, en donde hay un centro comercial Gran Sur. Y esta avenida, en esta avenida, más adelante bajaron ese grupo de jóvenes, unos 500 jóvenes, que llegaron a una de las puertas. Y también hay muchos videos ahora de esas imágenes, porque algunos de ellos traían bombas molotovs. Y entonces se logra ver el enfrentamiento, ¿no? Más abajo. Pero aquí ya es cuando la policía con muchos más, con refuerzos, los van replegando sobre Avenida del Imán. Entonces se ve un contingente, la verdad, bastante numeroso. Es importante decir que como muchas veces pasa en estas manifestaciones, el grueso de los manifestantes no iba con bombas Molotov, no iba ni fue directamente a la confrontación con la policía. Se puede ver que siempre hay algunos que sí, pero creo que es importante reconocer que lo que se hizo fue un repliegue y que también los manifestantes, a pesar de que hay una imagen de un auto incendiado, porque por la zona hay muchos cochecitos abandonados y incendiaron un automóvil, no, esto no trascendió tampoco a un asalto a los negocios ni cosa parecida. Este creo es el punto en el que se dio el enfrentamiento más álgido. Después, otro que también se sucedió en Tlalpan, de características semejantes, pero me parece que esto es un termómetro muy importante de lo que realmente hoy está pasando en términos de la movilización social en nuestro país. Y claro, y la indignación que todo esto produce, ¿no? Claro. Bien, gracias, Diana. ¿Cuál es el punto en el cual debemos, bueno, no sé si debemos, en el cual podemos combinar el gusto y la pasión por un deporte de tantos seguidores, el legítimo derecho al gusto y a la celebración, bien o mal, hoy ganó México 2-0 y eso es mejor a una derrota o a un empate? Y bueno, pero al mismo tiempo, ¿qué otros factores crees que debemos mantener en la visualización para impedir, por una parte, que esta celebración se convierta en una forma de relegar protestas sociales legítimas, por un lado, y por otro también que no se ahonde el discurso o el análisis que pretende satanizar o estigmatizar a quienes hoy protestan en el marco de una fiesta que dicen no debería tener ningún tipo de opacidad o tachadura? Diana. Tu micro, Diana. Creo que esto que señalas, Julio, es muy importante porque es cierto, yo creo que el espíritu, sobre todo comercial del evento, a lo que apunta es a que se olvide todo, ¿no? A mí me parece que no habría que obviar el hecho de que dentro del estadio pues no puede pasar nada, que está todo plenamente controlado, ¿no? Y está controlado por la FIFA. Me parece que ahí hay que ponerlo sobre la mesa e insistir que finalmente, aunque tengan derechos y demás, ese es un estadio de los mexicanos. Y la verdad también yo desde muy temprano salí a ver, ¿no? Cómo estaba por aquí. Y lo que veo es que la afición mexicana que pagó boletos es muy grande. Una clase media que a lo mejor comprometió deudas, pero que sí fueron los que nutrieron una proporción muy importante. Y a esos hay que decirles, bueno, pues también ese es tu estadio. Bueno, eso por una parte, pero por otra, la que me parece más relevante de lo que señalas, que tiene que ver con cómo no hacer como que nada pasa, porque ese es el otro camino posible, ¿no? Como, bueno, se logró que no hubiera un enfrentamiento en Calzada de Tlalpan, se logró que no hubiera escenas graves, se logró que no se cayera en otra dinámica, y entonces, por lo tanto, es porque nada pasa,
o porque entonces eso significa que son grupos minoritarios a los que no hay que atender y que además están plagados de intereses ajenos o están plagados de, digamos, de intereses externos, ¿no?, a lo que está sucediendo en el país. Creo que sería una señal muy importante del gobierno de México que en este momento se continuara con una mesa de negociación, por ejemplo, con la coordinadora, ¿no? Es decir, porque en este punto se podría asumir que la coordinadora no tuvo la fuerza para ir más adelante y por lo tanto ya no hay que ceder nada más. Yo creo que en el sentido de lograr también tener un acuerdo político mínimo, ese espacio de negociación tendría que seguir sucediendo. Tendría que haber también un reconocimiento sobre el hecho de que hay temas que siguen sin cumplirse en este país. Los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, seguimos sin saber qué fue lo que les pasó ni dónde están. El tema de los desaparecidos sigue siendo algo muy importante. Y vuelvo a esta idea que detecto en sectores de la 4T, ¿no?, que sostienen, bueno, pero es que en este momento no podemos permitir que estos desencuentros sean espacio de oportunidad para la derecha. Y la pregunta ahí siempre es, ¿y cuándo sí es espacio? O sea, ¿cuándo sí se puede dar cabida al reconocimiento de que aquí hay una deuda social? Entonces yo creo que una señal importante del gobierno sería no solo la contención vía los cuerpos propios policíacos, ¿no?, para que no hubiera ese enfrentamiento. Creo que hubo mucha madurez. Yo diría que en realidad yo no vi ni he visto hasta el momento escenas de violencia desde la policía, sino lo que ha habido es actos de contención, como aquellas otras que sí recuerdo en otros momentos de la historia de nuestro país, pero eso no significa que los problemas se acaban. Entonces yo creo que sería muy importante que en este sentido se avanzara ahora por reconocer que esas problemáticas están ahí y que por eso saltaron en este momento. No sé, ¿no?, cómo vaya a avanzar el tema. Me parece que este era el punto más álgido quizá y que lo que seguiremos viendo en las próximas semanas más bien puede ir menguando en términos de la movilización social, ¿no? Estamos pues con toda esta parafernalia, dirían, de lo futbolístico, con todo lo escénico, todo lo que viene. Van a estar llenos los programas televisivos de análisis, debate, todo lo que suele darse en este contexto. ¿Qué podríamos considerar como necesario para analizar? Mira, por ejemplo, hoy hubo celebraciones, una de ellas de la presidenta de la República. Aquí tenemos una imagen de cuando se anotó el gol, el primer gol de México, que ella estuvo en un centro deportivo, Hermanos Galeana, de la Gustavo Amadero, pero déjame ver si tenemos el videíto donde se ve la presidenta celebrando. Bien. Bien, la presidenta y la jefa de gobierno. La bandera de México, la celebración. Bueno, esa es una parte, pero la otra parte es que de una manera, tengo que decirlo así, tramposa, Ricardo Salinas Pliego dijo que había recibido la visita de Mikel Arriola, el director, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que son los representantes de los intereses de las televisoras, entre ellos Azteca, y dijo Salinas Pliego que Mikel Arriola lo había invitado al partido para que fuera en representación de los mexicanos de bien, entre otras cosas. Y hoy asistió, pero hay este videíto que vamos a compartir, dándole el crédito respectivo a la fuente de información, pero mira lo que pasó hoy a su llegada al estadio. De este lado, por favor. ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Maldito
Dale, Presi. Contigo, ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Quién es él? ¡Maldito perro! ¡Ahí va la perra de Trump! ¡Ahí va! ¡Madre culera! ¡Pinche vecino, cabrón! Oiga, por favor, de este lado, por favor. ¡A tu puta madre! ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Maldito perro! Dale, Presi. Contigo, ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Quién es él? A fin de cuentas, posicionamientos políticos diferentes y a fin de cuentas, la pelea por el poder y por el posicionamiento político y también, creo yo, ideológico. Diana, ¿cómo ves finalmente estos hechos y estos posicionamientos? Sí, lo interesante es lo de los mexicanos de bien, ¿no? Porque, bueno, yo cuando veía el partido hace rato, esta enjundia con la que festejaron el gol y cómo se canta el himno nacional, ¿no? Todo ese nacionalismo que destila buena parte de esa afición y aquí en casa no dejábamos de preguntarnos si no buena parte de esos son los que están pidiendo una intervención extranjera, ¿no? Porque claro, ya asumir esa distinción en realidad tiene un atravesamiento de clase, es decir, está hablando de los mexicanos pudientes que entonces se identifican con él. Pero bueno, una cosa es llenar de bots las redes y otra cosa es enfrentarse a la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces Ricardo Salinas Pliego podría habitar el espacio público con cierta tranquilidad sin que se llevara esas rechiflas en el mundo ya ordinario? Creo que es la disputa por el poder político, como bien dices. También el festejo de la presidenta. Me ha gustado mucho escuchar a David, porque también aquí en casa mi marido hacía una especie de también de análisis, decía, pues esto no pinta nada bien, este partido ha estado de lo más aburrido, ¿no? Pero siempre hay este ánimo de, no, pero es cosa de echarle ganas, echarle pasión y darles buenas vibras a la selección para que pasen, ¿no? Pero como también del lado, ¿no? En este caso simbólico de lo que todo esto contrae, o sea, la presidenta no se puede abstraer, la presidenta no puede en esa mezcla identitaria, nacionalista, de pasión que se juega en todo esto, pues ella también tiene que tener un acto simbólico en el que también, ¿no? Le echa ganas, festeja y demás. ¿Cuánto de eso realmente habla de una verdadera involucramiento y una verdadera interés? Pues no lo sabemos, pero todo esto tiene un valor político incuestionable, ¿no? No se puede ir contra el espíritu social que va a acompañar todo este espectáculo. Incluso no se puede ir contra el deseo férreo de que echándoles buenas vibras a la selección, eso va a ser suficiente para que entonces ahora sí se nos haga. Y creo que, bueno, pues incluso las imágenes de la propia Claudia con Infantino, ¿no? Que pues es ese personaje tan despreciable, pero que hay todo un protocolo que se tiene que respetar y esa es la realpolitik, pues se tiene también que poner sobre la mesa y también eso se tiene que atender. Creo entonces que, bueno, pues la rechifla que le dieron a Salinas Pliego nos representa a un sector muy importante de los mexicanos y qué pena no haberlo podido hacer también. Diana, gracias. Diana, postrecito para cerrar esta interesante mesa, por favor. No, pues yo creo que el postrecito ahora es seguir viendo lo que va a suceder, lo que vendrá más adelante. Yo ya lo he dicho antes, yo no soy una aficionada al fútbol, sé poco, quizá nada realmente de fútbol, pero sí que me parece muy importante tener los ojos puestos en todo esto que está sucediendo, en todos sus planos, mirarlo, atrevernos a ver más allá de lo que la mercadotecnia en torno a ello nos está queriendo ofrecer. Yo creo que el pueblo mexicano es un pueblo muy pambolero, ¿no? Y le gusta, no solo está muy entregado a ello y además es un deporte que se practica en el llano y en las calles y es un pueblo que ama realmente el fútbol. Y quizá ahí el tema, la contradicción siempre es
por qué el fútbol mexicano no destaca y de nuevo aparece el tema de las mafias en torno a ello, ¿no? Entonces creo que hay que poner eso en la mira siempre, porque vale la pena que también veamos ahí cómo la corrupción y todo lo que hay en torno a ello afecta incluso algo que a los mexicanos tanto les gusta. Diana, muchas gracias por tu temprano reporteo, por tu debut como Diana Fuentes reportando. Muy bien, Diana. Gracias, Julio. Gracias por todo. David, muchas gracias por tu conocimiento del deporte, pero no solo en el terreno deportivo específico, sino la dimensión social, el sentido crítico. Apreciamos mucho también que estés aquí en esta ocasión. A los dos, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, a la orden. Sí, señor, gracias.